Buen día, chicos. Bienvenidos a una nueva clase del curso de química. El día de hoy vamos a ver el tema de enlace covalente. Esta semana también en su repaso, porque esta semana sí, de todas maneras, van a tener el repaso de iones, de enlace iónico, para que puedan desarrollar los ejercicios también de covalente, y de paso vamos a trabajar en el repaso también un poco del enlace metálico, que es súper sencillo en realidad, un poquito el más extenso, por decirlo así, en cuanto al desarrollo de tipos de enlace covalente es precisamente ¿no? Porque tiene más tipos. En cambio el iónico pues simplemente consistía en un solo tipo de enlace. Entonces vamos a dar inicio a la clase de hoy trabajando el enlace iónico. Pero antes de eso quisiera recordarles que existen tres tipos de enlaces químicos: el iónico, covalente y metálico. El que vamos a ver hoy es el covalente, perdón. El covalente se forma por la unión entre dos no metales. Voy a señalar acá. Se produce entonces entre dos no metales cuando los átomos van a compartir electrones. Ya no se quitan, ya no ceden electrones, sino lo que hacen es compartirlo, y dan lugar a diferentes moléculas que se unen mediante fuerzas intermoleculares. Entonces, el enlace covalente, para que se forme un enlace covalente, dos átomos deben estar situados de manera que un orbital atómico de uno de ellos se sobreponga y se sume. Entonces, aquí lo que va a suceder es que estos átomos tienen sus orbitales o sus niveles de energía, como ustedes lo conocen. Pues, ¿qué va a suceder entonces? Que el último nivel de energía de este átomo con el último nivel de energía de este otro átomo se van a unir de manera que van a compartir sus electrones. Ya no el electrón viaja, como en el caso del enlace iónico. Recuerdan que el electrón viajaba de un átomo a otro o se trasladaba de un átomo a otro. Ahora no. Ahora lo que sucede en el enlace covalente es que se juntan los niveles de energía y ahí es donde se van a compartir los electrones. Por eso es que acá en el ejemplo, como pueden ustedes observar, están unidos. Y eso se da gracias a las fuerzas que se presentan en el enlace covalente. Según cómo están compartidos los electrones, hay tres tipos. Y bueno, en realidad se clasifica de acuerdo a cómo están compartidos los electrones. Ese es un tipo de clasificación. Y el otro tipo de clasificación del enlace covalente es según el número de pares de electrones compartidos. Entonces, pares de electrones estamos hablando. Si es un solo par de electrones será simple, si son dos, dobles, tres, triples. Entonces vamos a ver primero a los tipos de enlaces según cómo están compartidos los electrones. Tenemos entonces el primero, que es el enlace covalente apolar. Los dos átomos que comparten electrones son del mismo elemento o bien de elementos de la misma electronegatividad para que los electrones enlazantes se compartan por igual. Entonces aquí no hay ninguna diferencia de electronegatividades. La electronegatividad es la misma. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que se están uniendo no metales iguales. Por ejemplo, cloro más cloro, oxígeno más oxígeno, nitrógeno más nitrógeno. ¿Por qué? Porque precisamente estos elementos no metales van a tener igual electronegatividad. Entonces recuerden que en el enlace covalente apolar, la diferencia de electronegatividades es nula. Es decir, que una no tiene más electronegatividad que el otro elemento, o el otro elemento tiene mucho menos electronegatividad que el primer elemento. Ambos elementos químicos que se están uniendo, no metales, por si acaso, recuérdenlo, ambos elementos químicos no metales que se están uniendo van a tener la misma electronegatividad. Y claro, pues chicos, ustedes ven en su tabla periódica cuánto de electronegatividad posee el cloro, y tenemos que la electronegatividad del cloro, de acuerdo a mi tabla periódica, es 3,0. Entonces, este cloro con este otro cloro tienen ambos igual electronegatividad, 3,0.
En eso consiste el enlace covalente polar, en la unión de elementos que tengan la misma electronegatividad, que por lo general obviamente van a ser los mismos elementos químicos. Ahora, el enlace covalente polar es cuando dos átomos no van a ser iguales, entonces estamos hablando de diferentes elementos químicos, en donde surgen situaciones intermediarias en las que los dos electrones se encuentran compartidos entre los dos átomos, pero no por igual. Entonces, los electrones van a tener dos electrones que se van a encontrar, que lo van a estar compartiendo entre los dos átomos, pero no va a ser por igual. Y acá sí vamos a encontrar diferencia de electronegatividades. Por ejemplo, que estas electronegatividades, la diferencia va a estar entre 0,4 y 1,7. Entonces aquí van a actuar dos elementos que no van a ser iguales y que van a tener diferente electronegatividad. Solamente eso. Enlace covalente coordinado. En el enlace covalente coordinado, bien, aquí como ya leímos la teoría, el par de electrones entonces de ese tipo de enlace covalente coordinado va a ser aportado por un solo átomo. Es decir, aquí ustedes observan alrededor del nitrógeno cuatro hidrógenos. Cada hidrógeno tiene un electrón. Ahora, el nitrógeno tiene ¿cuántos electrones? 5. Muy bien, tiene 5 electrones. Uno de sus electrones está compartiéndose con el hidrógeno. El otro hidrógeno de abajo también está compartiendo su electrón con el electrón del nitrógeno. Y aquí el otro electrón del nitrógeno también se está compartiendo con el electrón del hidrógeno. Pero ¿qué sucede con el último hidrógeno? El de la parte superior. Este hidrógeno de la parte superior no tiene ningún electrón, porque estas X de color rosado indican los que son los electrones que pertenecen a los hidrógenos, y las líneas de color azul son los electrones que pertenecen al nitrógeno. Entonces, busquen si quieren ustedes en su tabla cuántos electrones va a tener el nitrógeno en su último nivel. Va a tener 5. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Que los dos electrones que posee el nitrógeno se van a unir al hidrógeno, ya que el hidrógeno no contiene ningún electrón. Este hidrógeno ha perdido su electrón, por lo tanto, el nitrógeno va a compartir los dos electrones. Entonces, por eso acá la teoría nos dice que el par de electrones, par, porque son dos electrones, que se comparten, va a ser aportado por un solo átomo, en este caso que es el nitrógeno. Entonces aquí encontramos enlace iónico, enlace iónico, enlace iónico, mientras que aquí estamos encontrando un enlace covalente coordinado. ¿Por qué? Porque este hidrógeno ha perdido su electrón. Ahora, como les dije, ¿no? También hay otra clasificación por cómo es que se comparte la cantidad de pares de electrones, que es esta. Según el número de pares de electrones compartidos, hay simples, dobles y triples. Entonces, es súper sencilla esta parte porque el enlace covalente sencillo es que cada átomo aporta un electrón al enlace, es decir, se comparte un par de electrones entre los dos átomos. Acá hay un átomo, acá está el otro átomo y se están compartiendo el par de electrones. Miren, acá hay un par de electrones que se comparten entre este átomo y este otro. En el enlace covalente doble, cada átomo aporta 2 electrones al enlace, es decir, que comparten 2 pares de electrones entre 2 átomos. Entonces, ya en este caso, en este ejercicio del oxígeno, se están compartiendo 2 pares de electrones, y en el enlace covalente triple, pues tal cual como nos indica su nombre, se están compartiendo 3 pares de electrones. Miren, aquí hay un par, aquí hay otro par y aquí hay otro par de electrones. Entonces aquí en el último se comparten 3 pares de electrones. Muy bien, chicos, ustedes saben que estamos avanzando full con la teoría. Ahora en la videoconferencia también vamos a hacer uno de sus ejercicios de la semana pasada en cuanto a enlace iónico, y ya de por sí en el repaso de esta semana trabajaremos tanto en ejercicios de enlace iónico como covalente y teoría nada más de enlace metálico.